Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, no sé si se está viendo bien la transmisión. Acá me figura como que estoy en vivo y que estoy transmitiendo. Así que bueno, les repito, buenas tardes a todos, a todas. Un placer enorme estar hoy aquí haciendo una reflexión, compartiendo con ustedes una nueva transmisión. Ahí, bueno, voy viendo algunos comentarios que me van poniendo, se está viendo, así que bueno, va saliendo. Nos vamos adaptando a esta tecnología. Bueno, como les decía, es un placer para mí. Mi nombre, para los que no me conocen, si hay alguien del otro lado, mi nombre es Pamela de Britos. Voy a estar hoy transmitiendo en vivo y compartiendo una reflexión. Así que mientras esperamos ver que la gente se va conectando, veo que sí, que se van conectando, hay muchos mensajes. Muchas gracias por estar ahí. Un placer y sobre todo por escuchar, ¿no?, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y de nosotras. Bueno, a ver, qué tiempos, ¿no?, lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy particular, un tiempo inédito, a raíz de, como es notorio, y de público conocimiento por la pandemia del COVID-19. Y es un tema, ¿no?, porque esta situación, esta pandemia que nos toca atravesar, nos impacta muy, muy fuerte, ¿no?, en nuestra vida. ¿Por qué digo nos impacta? Porque a través de las medidas de prevención que tomó el gobierno, que todos sabemos, el aislamiento social, tiene un impacto en nuestras vidas, un impacto emocional, un impacto psicológico, un impacto en las relaciones, un impacto en los vínculos. Impacta. ¿Saben por qué impacta? Porque somos sujetos sociales, porque necesitamos esa retroalimentación del otro, ese ida y vuelta. Necesitamos ese contacto con el otro, justamente porque somos sujetos sociales. Y yo hablaba de impactar, ¿no?, de diferentes emociones. Y obviamente ese impacto en nuestra vida, en nuestras emociones, son negativos. ¿Por qué son negativos? Porque el aislamiento, el mantenernos alejados, de lo que uno estaba acostumbrado a hacer, de los vínculos, de las relaciones, de los afectos, nos producen sentimientos negativos. Y esos sentimientos y esas emociones negativas impactan de tal forma negativa también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos producen ansiedad, nos producen estrés, nos producen angustia, nos producen miedos, nos hacen extrañar, nos producen nervios. Son todas emociones negativas. Y bueno, esas emociones negativas muchas veces también nos hacen mirar para adentro, ¿sí? Nos hace un poco, quizás inconscientemente, hasta egoístas. ¿Por qué? Porque miramos nuestra propia realidad, porque miramos nuestra propia necesidad, porque no miramos hacia afuera, ¿sí? Y hoy más que nunca, como iglesia, tenemos que ser sensibles a la necesidad. Porque nosotras y nosotros representamos a Dios y tenemos que representarlo de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Ayudando, siendo parte, haciendo misericordia. Porque
Eso es lo que haría Jesús. Eso es lo que haría Jesús. Yo este tiempo de pandemia me preguntaba y me hacía esta pregunta y se las voy a compartir. Yo me preguntaba y decía, ¿qué haría Jesús si estuviera atravesando esta pandemia del COVID-19? ¿Estaría dentro de su casa o estaría en medio de la necesidad? ¿Y saben a qué respuesta llegué? A que Jesús obedecería, por supuesto, lo que decretó los organismos gubernamentales, cumpliría el aislamiento, pero estaría también donde está la necesidad, con barbijo, con alcohol en gel, pero estaría donde está la necesidad, porque esa era su esencia, porque esa es la esencia de Jesús. Jesús es amor, Jesús nos ama. Entonces, Él estaría ahí, porque siempre está ahí para satisfacer nuestras necesidades. Y hoy más que nunca, no debemos dudar de eso. Así que yo, esto no lo digo igual yo, ¿no? Esto no lo estoy diciendo yo solamente, perdón. Esto también lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos ayudar, que debemos hacer misericordia. Su palabra nos lleva a eso también. Su palabra nos lleva a eso. Y yo los quiero invitar a leer en Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37. El buen samaritano. Qué hermosa palabra, ¿no? Me voy a poner los anteojos, perdón, porque quiero tratar de leer bien. No sé si voy a poder. Me anoté acá, me hice la letra un poquito grande, y es la idea. Bueno, vamos a leer esta historia que me parece maravillosa, maravillosa. Y dice lo siguiente. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios
y les dio al mesonero, y le dijo, cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué maravilloso, ¿no? Y acá volvemos a lo que hablábamos al principio, que en esta situación tan particular, en medio de esta crisis sanitaria, en medio de tanta necesidad, ya sea emocional, espiritual, laboral, económica, de salud, en medio de toda esta crisis, nosotros y nosotras, iglesia, que somos nosotros y nosotras, debemos ser como ese samaritano, hacer misericordia, ayudar, cuidar, estar en medio de la necesidad, no pasar, ver la necesidad y seguir de largo, como hizo ese sacerdote y ese levita. ¿Y cómo es la vida, no? Porque si la llevamos a hoy, podríamos también decir que muchas veces esto que hizo el samaritano, ¿no? Deberían hacerlo hoy los hijos de Dios, los que amamos a Dios, los que creemos en Dios. Pero quizás los hijos de Dios, los que amamos, la iglesia, por ahí no lo hace. Lo termina haciendo ese que no cree en Dios, el que es ateo, pero hace misericordia. Y los hijos de Dios miramos para adentro, solo para adentro, y no podemos mirar hacia afuera, porque estamos tan metidos en nuestro mundo, en nuestro éxito personal, en nuestra realidad, en nuestros miedos, en nuestras emociones negativas, que no podemos ver que afuera hay gente que está peor que nosotros y que nosotras. Porque ¿saben qué? Hay gente que está peor que nosotros y que nosotras, ¿eh? Y eso es una realidad. Y no debemos olvidarlo. Esta pandemia, esta situación, esta crisis sanitaria, este contexto actual, no nos haga olvidar que Dios tiene el control, que Dios te ama y me ama, que Dios ya venció esta pandemia, que esta pandemia va a pasar, pero que Dios permanece para siempre. Amén. Eso es fundamental. Iglesia, y vuelvo a decir, iglesia somos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Por eso digo siempre que esta pandemia nos haga mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores hijas de Dios. Y que nos haga hacer misericordia. Y hablando de esto, misericordia, ¿no? Yo para mí de este versículo que acabamos de leer, de esta palabra, para mí los tres pilares fundamentales son estos. El primero, amarás al Señor tu Dios. El segundo, amarás a tu prójimo. Y el tercero, harás misericordia. Y yo busqué en el diccionario etimológico la definición de misericordia. Y resulta que encuentro lo siguiente, que misericordia proviene del latín y está dividido en tres partes. Miser, que significa
miserable o desdicha, cor o cordis, que significa corazón, y el prefijo ia, que significa en latín capacidad de sentir. Entonces, si tendríamos que hacer una definición, según el diccionario etimológico de misericordia, podríamos decir que misericordia es tener la capacidad de sentir desde el corazón la miseria o la desdicha del otro. Y eso no es fácil. No es fácil poder ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro. Eso no es fácil. Justamente por lo que dije al principio. No es fácil, ¿saben por qué? Porque lo negativo, nuestra realidad, esta pandemia, todo hace que miremos hacia adentro y no miremos hacia afuera. Que miremos hacia nuestra realidad y no hacia la realidad social, hacia la sociedad, hacia el mundo. Entonces, tenemos una tarea, ¿no? Que es poder hacer misericordia, y eso es a lo que nos manda nuestro Dios, hacer misericordia. Porque estos tres pilares que yo acabo de marcar, que para mí en lo personal resultan fundamentales, ¿no? En esta palabra, son los tres pilares de la vida de todo el que ama a Dios, de todo cristiano. Amar al Señor tu Dios, amar al prójimo y hacer misericordia. Así que es fundamental esto. Ojo también que yo quiero hacer una aclaración que es importante. Yo con todo esto que digo, no estoy diciendo que no hay que cumplir las medidas decretadas de prevención. No estoy diciendo que hay que ser irresponsable. No estoy diciendo que hay que tomar la pandemia como algo insignificante o sin valor. No, no, no. Todo lo contrario. La pandemia existe, es real, ¿sí? Es muy peligrosa. Por eso debemos ser responsables, ¿sí? Debemos cuidarnos, cuidar al otro. Pero también, además de todo eso, debemos seguir haciendo la obra de Dios, porque la obra de Dios no se detiene. Debemos hacer misericordia, porque a eso nos manda Jesús, porque eso es lo que haría Jesús si estaría hoy atravesando esta pandemia. ¿Qué haría Jesús? Misericordia, amarnos, cuidarnos, satisfacer nuestras necesidades, transmitirnos paz, amor, gozo. Que estas emociones negativas y que esta pandemia no nos robe el gozo y la paz de Dios. Esto es fundamental a todos y a todas los que están del otro lado, que yo no los puedo ver y me encantaría verlos, pero bueno, no los puedo ver, que no nos robe la paz y el gozo de Dios y que no nos desenfoque de Jesús, que no nos desenfoque de que Él tiene el control de todas las cosas, de toda nuestra vida y aún de esta pandemia. Amén. Para ir finalizando esta transmisión en vivo, que para mí, por supuesto, es un verdadero placer y espero que le esté siendo de mucha bendición como lo es para mí, quiero compartirles e invitarlos a leer Filipenses 4, del versículo 4 al 7, y me voy a poner los anteojos, perdón. Y dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto tenemos que pensar, en esto, en regocijarnos, en que Dios está cerca, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gozarnos en medio de esta pandemia, gozarnos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama. ¿Saben por qué? Porque a pesar de esta pandemia tienen que correrla de su foco, esta pandemia, y pensar en todo lo que tenemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra familia, que tenemos salud. Y ya con eso tenemos que estar agradecidos y agradecidas a Dios. Porque tenemos mucho, iglesia. Tenemos mucho para agradecer. Somos ricos y ricas. Porque nada es más valioso. Primeramente que tener a Dios en nuestras vidas y saber que Dios está con nosotras y con nosotros. Y después que tenemos salud, que nuestra familia tiene salud, que tenemos trabajo, que tenemos sueldo, más allá que sea menos, más, sí, afecta, sí, pero somos ricos y somos ricas. Así que regocijaos. Me encanta porque Dios nos dice, regocíjense, sean felices, yo los amo, las amo, son ricas, tienen mucho. Que esta pandemia no nos haga perder el enfoque. Lo mejor que nos pudo pasar es conocer a Jesús, es nuestra relación con Jesús. Y que estar dentro de su cobertura. Y estamos, se los puedo asegurar que estamos. Porque Dios, cada necesidad que estemos atravesando, Él va a estar ahí para satisfacerla. Esto es importante, créanlo y no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. ¿Sí? No pierdan y nunca crean que están solos o solas, porque no es así. Jesús está con nosotros, con nosotras, todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Amén. Bueno, con esto finalizo mi transmisión, que repito, como dije al principio, un placer. Espero que le haya sido de mucha bendición. La verdad que para mí es un privilegio, pero sobre todo me encanta poder transmitir esta reflexión porque es lo que Dios estuvo hablando y me parece que es fundamental compartirlo en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde necesitamos que haya esperanza, que haya luz, que haya paz, que haya amor, que haya misericordia. Que nos amemos, que amemos al prójimo, ¿no? Que no nos veamos de manera individual, sino que podamos vernos de manera colectiva, en comunidad, porque nosotros necesitamos de esa retroalimentación, somos sujetos sociales y para nosotros es fundamental, como es fundamental nuestra relación con Dios. Bueno, muchas gracias. Como siempre, que Dios los bendiga. Nos encontramos en nuestra próxima transmisión en vivo el sábado, que nos estará predicando, compartiendo la reflexión nuestro pastor Roberto. Chao. Gracias totales por estar del otro lado. Chao.